Hoy vamos a hablar del canon bíblico, pero antes quiero explicar un poco algunas características especiales de la palabra de Dios. 4 características especiales tenemos que destacar de la palabra de Dios o de la Biblia. 4 características especiales. Lo primero que debemos destacar de la Biblia es su autoridad y su inerrancia. Diga conmigo: autoridad e inerrancia. Cuando decimos autoridad, estamos diciendo que ella, hablando de la Escritura, de la palabra de Dios, es la norma suprema de autoridad doctrinal, de conducta y de fe. Así que la palabra de Dios es nuestra norma máxima de fe, doctrina y conducta. Por lo tanto, nosotros, y hablábamos la semana pasada de eso, tenemos que reconocer fundamentalmente que es la palabra de Dios a quien nosotros debemos recurrir. La autoridad de las Escrituras quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios, de tal manera que no creer o desconocer alguna de las porciones de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. Y para que nosotros podamos entender que la Biblia es la autoridad suprema por encima de cualquier otra autoridad, debemos reconocer que mucha gente, a la hora de ir a la Escritura, ir a la palabra, terminan casi que haciendo una selección de los textos bíblicos para decir cuáles considera que son importantes, cuáles considera que tienen relevancia, cuáles considera que tienen aplicación contemporánea y cuáles no. Y hay mucha gente dedicada específicamente a decir esto sí y esto no. Y por eso hay tantos y tantos errores doctrinales, tantas equivocaciones y tantas obras tan carnales en medio de la gente que va en torno a la palabra, porque hay algunos que seleccionan unos textos y echan atrás otros. La Escritura es la palabra de Dios y eso hay que tenerlo claro. Por eso cuando leemos la Biblia encontramos que la misma Biblia afirma que ella es la palabra de Dios. O sea, la misma Biblia afirma, y cuando Dios estaba lanzando su palabra y cuando Dios estaba proclamando la palabra, antes de que ella se proclamara y se escribiera, encontramos como Dios en cada uno de los textos bíblicos declara: así dice el Señor. Es que es interesante que nosotros encontramos en la Biblia la misma palabra de Dios, la misma escritura nos evidencia de que ella es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no es como la palabra de los hombres, ¿cierto? La palabra de Dios, dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, pero dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Además, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La Biblia también dice, y es interesante que encontramos en la palabra de Dios esa autoridad extrema cuando dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que ella cumple el propósito para el cual fue enviada. Por lo tanto, la palabra es sobrenaturalmente poderosa. Y encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, que dice que Dios todo lo sostiene con la palabra de su poder. Entonces estamos hablando de que la palabra de Dios no es la palabra de los hombres. Por eso me gusta, cuando yo estoy escribiendo algún texto, cuando se trata de la palabra, y muchas veces tengo que hacer correcciones a los estudiantes. Cuando se trata de la palabra, óigame bien, mi palabra yo la puedo escribir con P minúscula, porque es mi palabra, ¿cierto que sí? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, usted tiene que colocarla con mayúscula, porque no es la palabra de los hombres. Sabe que la Biblia dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta.
Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y en la Biblia encontramos esas expresiones tan maravillosas cuando dice la Biblia, así dice el Señor. Balán, en el capítulo 22 del libro de Números, el versículo 38 dice, Balán respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Cuando nosotros leemos tantos hombres de la antigüedad hablando y leemos la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 1, dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, quiere decir que Dios habló en la antigüedad de forma directa, pero también habló a través de los profetas. Cuando se trata de un profeta, mucha gente considera que un profeta es aquel que dice que va a pasar algo. No, un profeta no tiene necesariamente que vaticinar, presagiar o profetizar algo. No, un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Así que usted cuando habla a otro, la palabra que sale de la boca de Dios, usted está profetizando. Usted está declarando la palabra que sale de la boca del Señor. Y encontramos otros textos, como por ejemplo Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y en la antigüedad encontramos a los profetas hablar en nombre de Dios. Por eso cuando los profetas, porque obviamente un profeta tiene que decir algo, y en el caso antiguo un profeta tenía que también hacer declaraciones futuristas. Y entonces el Señor determinó en su palabra que cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y lo que el profeta dijere no se cumpliere, dice la Biblia, con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Uno tiene que aprender a diferenciar y a distinguir la voz de los hombres y la voz de Dios. Pues el problema de la gente es que nos hace falta muchas veces un elemento importante de la iglesia en este tiempo, y es el discernimiento. Y el discernimiento tiene que ver con el entender completamente la palabra que sale de la boca de Dios. En Ezequiel capítulo 2 versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes, son muy rebeldes. Entonces, cuando encontramos en la Biblia ese tipo de expresiones, tiene que saber y reconocer eso. Ahora, en la antigüedad los profetas hablaban y decían, así dice el Señor. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, hombres como por ejemplo Pablo decía, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es interesante, ¿eh? Una de las cosas por las cuales hoy que vamos a hablar acerca del canon bíblico, encontramos libros de la Biblia que están allí escritos, que están allí compilados y reconocidos como divinamente inspirados, mientras que hubo muchísimos que fueron descartados en su inicio, porque muchas veces encontrábamos o se encontraban en esos textos bíblicos cosas que contradecían la palabra de Dios, o cosas que simplemente no estaban respaldadas por el Señor. Por lo tanto, fueron libros que fueron sacados, o no fueron, mejor, nunca fueron introducidos en el canon. Entonces es importante que sepamos que la palabra de Dios es poderosa, aunque les decíamos la semana pasada cuando hablábamos de la inspiración, encontramos en la Biblia que en muchos casos el hecho de que sea la palabra de Dios no quiere decir que el escritor bíblico no tuvo su propio pensamiento y pudo escribirlo. Por eso leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 7:12 que Pablo decía, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, que no la abandone. Fíjate que Pablo decía, y en algunos casos explicaba, esto lo digo yo, no el Señor, ¿cierto? Porque mucha gente hoy día toma el nombre de Dios para justificar sus propias actitudes o para hacer sus propias peticiones. Tenga mucho cuidado. Mucha gente que dice, aquí me mandó el Señor. Y mucha gente utiliza y abusa del nombre de Dios y abusa de la autoridad de Dios. Y entonces es importante que nosotros lo sepamos y guardarse, porque es el mandamiento del decálogo que dice, no tomarás el nombre del Jehová tu Dios en vano, tiene todavía vigencia. Y el creyente no puede usar el nombre de Dios en vano. Y usar el nombre de Dios en vano es poner en la boca de Dios palabras que Dios no ha dicho, o mal utilizar la palabra de Dios. Entonces eso es lo que vamos a aprender
a lo largo de todo de este módulo, porque necesitamos saber interpretar la palabra de Dios para no hacer que la Biblia diga cosas que la Biblia no dice. ¿Cierto que sí? Porque siempre vamos a encontrar gente que se va a justificar en algunos elementos y va a pretender forzar la palabra y va a trazar. El apóstol Pablo decía que use bien la palabra de verdad, porque hay gente que usa mal la palabra de verdad. Y es importante que nosotros sepamos usar correctamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cuándo es usada correctamente? Cuando la palabra de Dios yo la utilizo para mi propia transformación y no para la transformación de otro. Hay mucha gente que se le olvida que la palabra de Dios es de doble filo. Dice que ella es una espada aguda de dos filos. Hay gente que quiere cortar a otro con la palabra, pero no se quiere cortar a sí mismo. Quiere corregir la actitud de los demás, pero él sigue en su orgullo, en su jactancia, en su soberbia, en su arrogancia, en su lujuria, en su pecado. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces encontramos esto, y es importante. La Biblia es la autoridad suprema. Y tenemos que estar convencidos de que las afirmaciones de la Biblia, cuando habla de que es la palabra de Dios, al leerla, ella nos va a transformar y nos va a bendecir. No son palabras naturales, no son palabras humanas, son palabras sobrenaturales. Primero Corintios 2:13 dice: la cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El carnal tomará la palabra y la acomodará a su carnalidad. Por eso es que cuando se trata de un intérprete, un verdadero intérprete, y eso lo vamos a hablar la próxima semana, un verdadero intérprete de la Biblia es aquel que va con un espíritu correcto a la palabra. Porque si usted va a la palabra con un espíritu incorrecto, usted entonces va a encontrar en la Biblia y va a hacer que la Biblia diga cosas que la Biblia no dice. Usted es un orgulloso, un soberbio, un jactancioso, y usted no quiere perdonar a nadie. Usted se va a ir allá al texto aquel que dice ojo por ojo y diente por diente. Está en la Biblia y hay que cumplirlo. ¿Cierto que sí? O usted va a comenzar a tomar textos fuera de su contexto para justificarse. ¿Cierto? El que quiere cambiar de mujer termina diciendo: la verdad es que yo me equivoqué, y entonces comienzan a buscar y a justificar su pecado. Entonces es importante. Hay muchos hombres lujuriosos, carnales, terminan diciendo: oye, ven acá, y si Salomón tuvo tantas mujeres, ¿por qué no ahora nosotros también? Y comienza a decir, y entonces comienza a buscar el asunto. Hay una cantidad de gente que no pueden administrar a una correctamente y quieren tener varias. Y el problema es que cada cual viene con su suegra, y ahí es cuando la gente hay gente que no mide las consecuencias de sus doctrinas. Y eso es importante que lo tengamos claro. Amén. La poligamia no es solamente varias mujeres, de muchas suegras. Y eso es peligroso, muy peligroso. Yo le expliqué a usted cómo se dice suegra en alemán. Eso ya está. ¿Cómo es que se dice suegra? Usted es suegra. Usted tiene 3 hijas, hermana. Fíjate, está lo que el hombre dice, ahí está, se cumple la palabra. Suegra en griego se dice pantera. Cuidado. Y suegro se dice panteros. Entonces, cuidado con eso. Las palabras de la Biblia son ellas mismas autotestiguadoras. Así que las palabras de la Biblia son autotestiguadoras. No se puede. La misma Biblia es su propio testigo. La misma palabra es su propio. No puede usted ir a alguien superior a quien apelar. Déjeme decirle algo. Cuando se trata de la autoridad máxima en todo el universo, le voy a explicar que la autoridad máxima en todo el universo es la palabra de Dios. Inclusive Dios mismo se tiene que someter a su propia palabra, porque la Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Dios habló y declaró, sus palabras lo comprometen. Por eso es que dice la Biblia
que hay dos cosas en las cuales tú y yo tenemos una fortísima seguridad, un ancla extrema, y es el hecho de dos cosas. Primero, de que Dios no puede mentir. Y segundo, de que además que Él no puede mentir y que nunca lo haría, Él además de eso interpuso juramento. ¿Por qué la palabra se cumple? Primero, porque Dios no puede mentir. Y segundo, porque Él mismo se comprometió. Dice la Biblia que no teniendo a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Es decir, su palabra Él la comprometió a su cumplimiento. Por lo tanto, usted cuando tenga una necesidad, usted lo que tiene que hacer es ir a la palabra, reclamar la palabra y hacérsela cumplir al mismo Dios. Escúcheme bien, en textos maravillosos de la Biblia encontramos cómo el mismo Dios, en casos extremos, el pueblo le recordaba su palabra y Dios atendía la voz que había salido de su boca. Cuando quiso Moisés acabar con el pueblo, o cuando quiso Dios acabar con el pueblo, Moisés le reclamó la palabra y dijo: acuérdate lo que le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en ese momento dice la Biblia que Dios tomó otra decisión para bendición del pueblo. Entonces usted tiene que ir a la palabra y declararla y confesarla y vivirla por sobre todas las cosas. Entonces la palabra de Dios es superior a cualquier norma de la tierra. La palabra de Dios está por encima del pensamiento humano y ella transforma la mente, el corazón, y dice la Biblia que también discierne los pensamientos y las intenciones. O sea que la palabra de Dios te exhibe, la palabra de Dios es un espejo que te muestra tal como tú eres. Y esa es la idea, de que cuando tú vayas a la palabra te veas tal como eres, porque en la medida en que te veas tal como tú eres, vas a poder recibir esa misericordia que viene de la boca de Dios. La Biblia, además de que es la autoridad suprema, ella misma es veraz. La Biblia no puede, Dios no, así como Dios no puede mentir ni hablar falsedades, la Biblia no miente. La Biblia no habla falsedades. La Biblia no se equivoca. La Biblia, la palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es infalible. No es la palabra de los hombres, cierto, es la palabra que no cambia. Dice la Biblia que en Él, hablando de Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Tito capítulo 1 versículo dice que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Me gusta eso. Y hace el apóstol Pablo y declara la cual Dios, que no miente, hablando de su palabra, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. En Hebreos 6:8 dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Está hablando de la palabra de los hombres, pero la palabra de Dios es por encima de todo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Segundo de Samuel 7:28 dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Tú eres Dios y tus palabras son verdad. Me gusta eso. Tú eres Dios y tus palabras son verdad. Cuando usted va a la palabra, cuando usted está orando, su oración tiene que ser así: tú eres Dios, Señor, tus palabras son verdad. Amén. ¿Sabe cuando yo necesito que Dios haga algo en mi vida transformador? Yo cuando estoy orando le digo: Señor, para que se sepa que tú eres Dios y para que se sepa que tu palabra tiene poder. Porque déjeme decirle, la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Vamos a comenzar a decir: hay poder en la palabra de Dios. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Óigame bien, hay poder. Usted va a la palabra y así como aquella mujer que tocó el borde del manto recibió poder, Jesús dijo: alguien me tocó porque poder salió de mí. Cuando usted va a la palabra, poder sale de Dios y sana su vida y restaura su familia y cambia su presente y le da esperanza para su mañana. La palabra de Dios cambia lo más adverso de tu vida. La palabra de Dios lo cambia. Comience a declarar la palabra y usted va a comenzar a darse cuenta de lo sobrenatural que ella misma es.
Dice que no hay error en la Biblia. Hay cosas, de hecho, cuando usted comienza a mirar algunos textos bíblicos en los que usted no tiene información, porque mucha gente dice la palabra se equivoca. No, es que usted no le falta conocimiento. Y como a usted le falta conocimiento, usted termina diciendo que la Biblia se equivoca. Me gusta un libro que lo presté y nunca más me lo devolvieron. Se llama Dificultades y aparentes contradicciones bíblicas. Me gusta esa palabra, aparentes contradicciones bíblicas. Pues cuando la gente no conoce el contexto, cuando la gente no entiende el trasfondo, o cuando desconoce las consecuencias, termina la gente diciendo, ¿sabes qué? La Biblia tiene errores, se equivoca la Biblia. No, la palabra de Dios no se equivoca. En el Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios es limpia. Juan 17, hablando Jesús decía, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usted puede creer la palabra que sale de la boca de Dios. Dude de la palabra de los hombres, pero jamás dude de la palabra de Dios. Aférrese a ella y Dios cambiará su circunstancia. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si usted quiere enamorarse de la Biblia, léase el Salmo 119. Es el capítulo más grande de la Biblia, más largo de la Biblia, y está dedicado exclusivamente a la palabra de Dios. Ahí está. Usted se quiere enamorar de la palabra de Dios, vaya a la Biblia, al Salmo 119, y ahí usted se va a enamorar, porque el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Cuando usted va a la palabra, entonces su vida es transformada. La palabra de Dios son la norma última de verdad, y ya con eso le dije al principio lo que esto implica. La Biblia es verdadera, es inerrante. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted tiene que saber que si la Biblia lo declara, es porque definitivamente así es. Entonces, lo primero que debemos entender de las características de la Biblia es que ella es la autoridad máxima y es inerrante. Esto forma parte del primero de las características de la Biblia. En segundo lugar, debemos entender que la Biblia es clara. Diga conmigo, clara. La Biblia es clara. Por muchos años, la iglesia tradicional de Roma equivocadamente dijo: la gente no puede entender la Biblia, por eso la vamos a esconder. La gente no puede entender la Biblia, por eso la vamos a confinar a que solo unos pocos la puedan leer. Y por eso usted se encuentra que en el momento en que la gente escondió la palabra, la misma naturaleza, la misma humanidad entró en una etapa que se conoce a nivel histórico como la etapa del oscurantismo. La Edad Media se caracteriza específicamente por eso, por el oscurantismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba escondida. Cuando la palabra de Dios es traducida del latín, un idioma exclusivo, un idioma extraño, un idioma para ese entonces y para esa latitud completamente confinado a unos pocos, cuando esa Biblia, cuando la palabra de Dios se traduce del latín, del latín al alemán, siendo el alemán una lengua contemporánea, y luego del alemán a cada uno de los idiomas de la Europa de aquel entonces, la gente comenzó entonces a leer la Biblia, a leerla una y otra vez. Y fíjese cómo lo que pasó en la historia. La historia de la humanidad dejó el oscurantismo y se introdujo en algo que se llamó el renacimiento. Qué interesante. Cuando usted estaba alejado de la vida de Dios, usted también vivía en el oscurantismo. Pero cuando usted vino a la palabra de Dios, cuando usted comenzó a escuchar la palabra, en usted se produjo un renacimiento. Renació la esperanza, renació la libertad, renació la sanidad, renació el gozo del Espíritu. Y usted puede decir hoy que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios no es para unos
eruditos. La palabra de Dios no es para los eruditos. La palabra de Dios es para todo creyente. El problema es que la palabra de Dios no es para los flojos. Y entonces mucha gente considera que es que no, es que otros estudien, que otros lean, que otros entiendan y que me lo expliquen a mí. ¿Sabe qué? Usted también puede ir a la palabra. Usted puede también recibir de la fuente del Espíritu Santo. El Señor ordenó en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, Dios le dijo al pueblo de Israel: repite, enseña, instruye la palabra. Y se la dijo al pueblo, y tenía que repetírsela a sus hijos. La palabra de Dios es poderosa para todos nosotros, para el más antiguo de los que estemos aquí, pero también para el más niño, para el más pequeño de todos los que estamos acá. La palabra de Dios tiene ese poder. El carácter de la Biblia dice que ella misma es sencilla. La misma Biblia muestra eso. En el Salmo 19 dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. Eso es lo que el mundo no entiende. Por eso el mundo te dice que a ti te lavaron el cerebro. ¿Algunos de ustedes le han dicho eso? Levante la mano a quien le dijeron eso. Y es que eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios convierte el alma. ¿Y dónde está el cerebro? Para hablar de la mente, en el alma. En el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, dice la Biblia que ella, la palabra de Dios, convierte el alma. Entonces tú comienzas a vivir algo que se llama el nuevo nacimiento, que está ligado a algo que se llama la regeneración. Cuando usted es un creyente y usted ha nacido de nuevo, entonces usted comienza a amar lo que antes odiaba y a odiar lo que antes amaba. Entonces ya comienza en usted una lucha, que por lo menos el apóstol Pablo la describió como la lucha del alma. Y describió y decía: óyeme, qué cosa tan interesante, pero hoy lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. Usted antes hacía lo malo que quería hacer. Ahora, por lo menos en su corazón, por la palabra de Dios, usted aunque hace lo malo que no quiere hacer. ¿Aló? Eso se llama conversión. No quiere decir que un creyente no hace lo malo. No, lo que la Biblia dice es que el creyente hace lo malo que no quiere hacer, porque no practica el pecado, porque no hace planes para pecar. Pero obviamente nuestra naturaleza débil, caída, es una naturaleza que tiende al pecado. Tendemos a lo corrupto porque tenemos algo que la Biblia llama la concupiscencia. Y aquí todo el mundo tiene concupiscencia. Algunos tienen concupiscencia por lo moral, otros tienen concupiscencia por hablar, por chismosear, otros tienen concupiscencia en la parte financiera, otros tienen concupiscencia en los ojos, otros tienen concupiscencia en lo que oyen y admiten. Todos tenemos una debilidad. Todos tenemos una debilidad que nos complica la vida, como dice una canción. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es su debilidad? Sé que su debilidad no es más grande que la mía. Mi debilidad no es más grande que la suya. Por eso usted no se sorprenda cuando alguien falle. ¡Ay! Cayó, pecó. Los seres humanos no nos volvemos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Pero la palabra de Dios te instruye. Es la palabra de Dios la que te orienta. Porque evidentemente, aunque hay una lucha, en la medida en que tú alimentas tu alma de la palabra, por eso Jesús decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, esa palabra te da fuerza. Entonces comienzas a ser fuerte ante la debilidad, fuerte ante la tentación, y eso definitivamente transforma tu espíritu. Así que la palabra de Dios es clara. Ella transforma el alma y la llena de esperanza. Nunca la falta de una buena comprensión de la Biblia es por causa de ella misma, sino por causa de aquel que se acerca a la palabra. ¿Por qué? Porque no entendió, o entendió mal, o simplemente no quiso aceptar lo que ahí estaba escrito. Hay mucha gente que va a la palabra y sabe que lee,
algo que no le gusta. Y entonces dice, no, eso no es. Sobre todo en las cosas donde la gente no quiere aceptar la palabra, es aquellas donde hay que dar. Porque a la gente no le gusta el profeta Zacarías, nada más que el profeta Entrarías. Y cuando viene el tiempo de la ofrenda, entonces dicen, no, eso es del antiguo pacto, eso ya pasó, eso es otra dispensación. Ahí se vuelven eruditos, ignorantes, que no conocen lo que la palabra de Dios enseña. Dice la escritura, y el mismo Jesús lo dijo en Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que si usted ignora las escrituras, usted va a errar. Óigame bien, si usted ignora las escrituras, usted va a errar y se va a equivocar una y otra vez. En Mateo 9, 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. En Juan 3:10 dice, respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque la gente, algunos profesan ser sabios, pero se hacen necios, porque creen y presumen que la palabra se entiende con humana sabiduría. La Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas son necesarias para nuestra salvación, para nuestra vida y para nuestro crecimiento cristianos, y están expresados muy claramente en la Biblia. Porque no solamente la Biblia es clara en lo que enseña, la Biblia no solamente está allí para instruirte, el Espíritu Santo también está allí. Entonces, cuando alguien peca porque termina de pronto en algún caso ignorando las escrituras, y por supuesto el pecado nos roba la bendición. Entendiendo todos estos textos, encontramos que la Biblia es clara. No necesita usted nada más que la Biblia. La Biblia es necesaria. Óigame bien, tercera característica. Además que la Biblia es clara, la Biblia es necesaria. Usted nunca hubiera podido conocer el Evangelio Salvador de Cristo de no haber sido por la palabra de Dios. La Biblia es necesaria. Les decía yo la semana pasada, la naturaleza cuenta la gloria de Dios, pero la naturaleza no muestra el carácter ni el plan de Dios. La naturaleza lo que hace es mostrar que hay un creador, pero la naturaleza, el firmamento, las estrellas no te pueden mostrar ni revelar el carácter santo de Dios. Tú no puedes tener una comunión con la creación, tienes que tener comunión con el Creador. Y para tener comunión con el Creador usted necesita la palabra del Señor. El plan de redención, el plan de salvación, nunca hubiera sido posible conocerlo de no haber sido por la revelación escrita de la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios nos revela el plan redentor. La palabra te da sabiduría, la palabra te enseña, la palabra te orienta, la palabra te hace prudente, la palabra te hace sabio, la palabra te hace entendido. Pero por encima de todo esto, la palabra te hace salvo, porque te muestra a Jesucristo como Señor y Salvador. Dale un fuerte aplauso al que vive. Entonces entendamos eso. Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, óigame bien, mi comunión no es con la palabra, mi comunión es con quien la Biblia me revela que es Cristo. No se trata de que usted tenga una extraordinaria relación con Pablo, porque Pablo escribió en la Biblia, y usted comienza a decirle, oiga Pablo, ¿qué quisiste decir tú acá? ¿Cierto que no? O a Pedro. ¿Cierto que hay gente que le hace ruegos, peticiones y responsos a los escritores de la Biblia? Algunos hablando con Pedro y hacen oraciones a Pedro. Otros hacen oraciones a María. Otros hacen oraciones a tantos hombres, ¿no? Y a Antonio y a Pancracio y a tanta gente.
No son ellos, es Cristo, ¿cierto? Cristo dijo: la Biblia da testimonio de mí. El personaje principal de la Escritura no es Pedro, no es Pablo, no es Moisés, no es Abraham. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. Amén. Jesucristo, Jesús lo dijo así: la Escritura da testimonio de mí. Si usted va a la Biblia y se enamora de otro diferente que de Cristo, usted está leyendo otra cosa que no es la Biblia. ¿Aló? Algunos enamorados de Mahoma están leyendo el Corán. Otros enamorados de José Smith están leyendo el libro de Mormón. ¿Está claro? Enamórese de Jesús, porque dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, ojo, no dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre sino por mí. Conocer de manera certera la voluntad de Dios nos permite entender que la Biblia nos enseña la voluntad de Dios. Óigame bien, deje de preguntarle a la gente qué hacer. Hay mucha gente que vive preguntándole a todo el mundo: oye, ¿qué hago? ¿Y qué piensas? ¿Y qué opinas? Hay otros que van y le dicen, yo he escuchado a mucha gente decir: si usted no sabe qué hacer, pregúntele a su corazón que él le va a decir qué hacer. Usted lo ha escuchado así: cuando usted no sepa qué hacer, allá en lo más profundo de tu corazón, pregúntale a tu corazón y tu corazón te va a decir qué hacer. El corazón le dijo a Eva qué hacer y metió las de caminar. El corazón le dijo a Adán qué hacer y mira lo que pasó. El corazón le dijo a Judas que hiciera lo que hizo y mira lo que hizo. Así que la Biblia dice en Jeremías 17: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón, ¿quién lo conocerá? Así que usted deje de decirle a la gente: te amo con todo mi corazón, porque óigame bien, usted está diciendo un mensaje subliminal. ¿Aló? Te amo con todo mi corazón. Y ahí me ama con todo su corazón. Y me puso un corazoncito. Y en el corazoncito está el nombre suyo y el mío. Engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón, ¿quién lo conocerá? Corazón es terrible, hermano, porque ahí está la concupiscencia del hombre. Amén. Entonces la Biblia es necesaria. Usted no puede vivir sin la palabra. Usted puede vivir sin leer libros cristianos, pero usted no puede vivir sin leer la palabra de Dios. Que no haya un solo día de tu vida que usted no lea un texto de la Escritura. Que no haya un solo día de tu día que usted no lea la palabra de Dios. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en ella medites de día y de noche. Entonces, dice la Biblia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo le salga bien? Vaya a la palabra te revelará, te instruirá y te enseñará. Ahora, cuarta característica: la Biblia no solamente es necesaria, la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente. Segunda Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que la palabra no te hace sabio en la intelectualidad humana. La palabra te hace sabio para comprender la fe que es en Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que es dicharachera y dice muchos chistes y muchos cuentos de la gente. Pero no, la Biblia no está dada para eso, para que usted se aprenda los proverbios y los viva declarando. No, la Biblia está instruida para que ella sea suficiente para tu salvación. Por eso dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quiera que su pueblo tuviera para cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él plenamente y para obedecerle perfectamente. ¿Aló? Ay, pero es que hay cosas que la Biblia no dice. Es verdad. La Biblia no habla
del cigarrillo. Eso no quiere decir que es correcto el cigarrillo. Pero la Biblia sí dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y con eso indica que tú tienes que cuidar el templo, que el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Amén. Y así sucesivamente. Podríamos incluir las drogas, podríamos incluir el licor, podríamos incluir tantas cosas que le hacen daño. Y aprovechando que se aproxima el carnaval, dicho sea de paso, hermano, guárdese, porque la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo creo que nadie quiere ser enemigo de Dios. La palabra de esta semana de los grupos de amistad dice los beneficios de ser amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Entonces demuéstrale que eres su amigo. La Biblia, en ella no está todo lo que nosotros, todo lo que de Dios quisiéramos conocer. Ojalá en la Biblia estuviera todo, pero no está todo. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y hay secretos que usted no va a poder identificar. No, en esta tierra usted no lo podrá comprender. En la tierra, en este siglo, usted no lo va a poder comprender. En el venidero lo entenderá. Dijo Pablo: ahora vemos oscuramente como por espejo, pero vendrá el tiempo en que veremos cara a cara. Conoceré como fui conocido. Ahora usted está, dice la Biblia, que tenemos la palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que la antorcha no alumbra todo lo que usted quisiera, pero por lo menos alumbra el camino. La Biblia alumbra el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es Cristo. La palabra te orienta para que puedas encontrar a Cristo, como evidentemente la estrella que vieron los magos en el cielo orientó para que se encontraran con Jesucristo. De la misma manera la palabra de Dios te muestra a Jesús para que encuentres el camino, y para que en ese camino, dice la Biblia, por torpe que seas, no te vas a extraviar. Amén. Quiero decirle algo importante. Recuerde, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadirle nada a la palabra. La Biblia dice: maldito aquel que le añada o le quite palabras a las contenidas en la Escritura. También la suficiencia de la Biblia nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o a su obra redentora que no se halle en la Biblia. ¿Está claro? Esta mañana alguien me hizo una pregunta. Oiga, pastor, por ahí están hablando de invocar a Melquisedec. Eso es correcto, es verdad. Melquisedec aparece en la Biblia. Jesucristo fue constituido sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice la Biblia. Pero en la Biblia en ningún caso nos invita a que tengamos una reunión ni una comunión personal con Melquisedec. Eso no está en la Biblia, ¿cierto? Son especulaciones que la gente hoy día está usando. La suficiencia de la Biblia nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación moderna de Dios en nivel igual de autoridad al de la Biblia. Por eso es que los señores, los mormones tienen otros libros y les dan tanta autoridad, La Perla de Gran Precio y otros libros adicionales. Los adventistas, los escritos de Elena de White, los testigos de Jehová, los libros del juez Rutherford, y sabe que nadie puede poner otro libro igual en el mismo nivel de la palabra de Dios. Eso es restarle énfasis a la Escritura, y la Biblia, por supuesto, no lo admite. La suficiencia de la Biblia nos enseña que nada es pecado si no está prohibido por la palabra. ¿Está claro? Tomar café. Óyeme, ¿dónde dice que es pecado? ¿Eso no es pecado? Los testigos de Jehová, los mormones dicen que es pecado tomar café, como es pecado tomar Coca-Cola. Una cosa es que no sea conveniente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No ir al cine. ¿Sabía usted que mucho tiempo atrás era pecado ir al cine? Imagínense, porque decían: ¿cómo van a ir al cine a sentarse? El que se sienta en el cine se sienta en silla de escarnecedores, porque allí se sientan los escarnecedores. Y en el bus, ¿cómo hacen? Porque ahí también se sientan los escarnecedores. Entonces eso no está bien.
Cuando hablamos entonces de la palabra de Dios, es importante que eso sepamos. Nuestra Biblia contiene ¿cuántos libros? 66. Óyeme bien, 66 libros. Si usted quiere saber el número telefónico de Dios, es 266-3927. Apúntelo. 266-3927. Ese es el número. Si usted quiere recibir una instrucción para su vida, marque mensaje de texto al 266-3927. ¿Por qué 266? 2 testamentos, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 266-3927. Ahí está. Lo que no está en la Escritura, lo que está añadido, es importante que lo sepan. La Biblia está entonces compuesta de 2 testamentos, 66 libros, divinamente constituidos, escritos por la mano de Dios. Pero además de escritos por la mano de Dios, escogidos de la misma manera por un proceso guiado y dirigido también por el Espíritu Santo. Encontramos en la palabra de Dios, la palabra canon es la palabra griega cañon, que significa caña de medir. Los libros que usted encuentra en la Biblia, cada uno de ellos está escrito allí por un propósito particular. Una caña es una medida que se utilizaba para determinar si algo estaba en su completa cabalidad. Los libros de la Biblia, los que se encuentran en la palabra de Dios, fueron medidos con una misma caña, con un mismo canon. Por eso es que usted no encuentra en la Biblia contradicciones. Le decía que son 66 libros, hombres de diferentes culturas y conocimientos. Sin embargo, la Biblia no se contradice. ¿Sabe por qué? Porque fue medida a través de una misma caña. Así el que se salía de esa medida no entraba, y el que le faltaba tampoco. El antiguo pacto nosotros lo recibimos como una herencia del pueblo hebreo. El antiguo pacto, óigame bien, es una herencia del pueblo hebreo. Si usted le pregunta, y de hecho usted puede leerlo a lo largo de la palabra de Dios, usted puede encontrar textos como por ejemplo los textos dados por el mismo Señor Jesucristo, cuando Él hablaba de lo que implicaba el antiguo pacto. Encontramos que Jesucristo ratificó todo el antiguo pacto. En Lucas capítulo 24, vamos a leer Lucas capítulo 24. En el versículo 44 encontramos lo siguiente. Lucas capítulo 24, versículo 44. Vea lo que dice. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando nosotros leemos esto, la ley, fíjese que Jesús habló de esto. El Antiguo Testamento, que para nosotros tiene ¿cuántos libros? El Antiguo, 39. Lo heredamos del pueblo hebreo. Cristo dijo que lo que hablaron la ley, está hablando de la Torá, 5 libros, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los profetas, está incluido todos los textos proféticos del antiguo pacto, los profetas mayores y los profetas menores. Para el pueblo hebreo eso se llama el Nevín. Y cuando habla de los, dice el Señor también aquí, la ley y los salmos. Cuando Jesús habla de los salmos, está hablando de un libro que para el pueblo hebreo compilaba todos y cada uno de esos textos poéticos. Y son el Ketubín. Ahí estaban incluidos en el Ketubín los libros como por ejemplo Salmos, Job, Salmos,
Eclesiastés, Proverbios, Cantares. Entonces, cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, Jesús hizo referencia a todo el antiguo pacto y declaró que la ley de Moisés, los profetas y los libros proféticos o poéticos, o sea, decir, los salmos, la Torá, el Nevín y el Ketubín, fueron libros que juntos el pueblo hebreo los constituía. Y cuando hablaba de la ley, hablaba de los 5 libros, ¿cierto? Los constituía como la ley. Cuando hablaba de los libros de los poetas proféticos, está hablando de todos y cada uno de los textos proféticos. En Mateo capítulo 23 versículo 35, Mateo capítulo 23 versículo 35 dice así: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Es decir, que fíjese, en el Nuevo Testamento Jesús ratificó el Antiguo Testamento. En el capítulo 24, versículo 44 del libro de Lucas, pero también en Mateo capítulo 23, versículo 35. Cuando habla de Abel, está ratificando el libro del Génesis y termina con el último de los libros, el libro de Zacarías. Porque el último de los libros, aunque no está en la Biblia, escrito así en el último, fue el último de los escritos. Por lo tanto, Jesús ratificó, óigame, la Biblia, los libros en la Biblia no están puestos en orden cronológico, sino en un orden temático. ¿Está claro? No es el Génesis el primer libro que se escribió. El primer libro que se escribió fue el libro de Job. Y sin embargo está en la mitad de la Biblia más o menos. Entonces no vamos nosotros a decir que los libros están escritos de acuerdo al orden de escritura cronológica, sino de acuerdo a un orden temático, para una orientación para el pueblo poderlos comprender. Entonces fíjese que la Biblia es clara. Jesús dijo y ratificó. Es más, con cada una de las enseñanzas encontramos algo maravilloso, como por ejemplo el hecho de que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos una extraordinaria referencia a todos los textos del Antiguo Pacto. La Iglesia Católica Romana tiene muchos otros libros. Creo que son, no se sabe exactamente, porque algunos tienen 70, otros 71, otros 73. No todas las Biblias católicas tienen el mismo número de libros, porque en algunos casos los introducen, como por ejemplo hay un libro que se llama Susana Bell y el Dragón, que en algunos libros de la Iglesia Católica se lo añaden a el libro de Daniel. Hay otro libro de la Iglesia Católica que se llama El Canto de los Tres Jóvenes Santos. Es un libro aparte, pero se incluye en el libro de Daniel. Por eso el libro de Daniel de nuestra Biblia es exactamente el mismo libro de Daniel del Nebuín. Y usted va a encontrar que el libro de Daniel tiene 12 capítulos, pero en algunas Biblias católicas tiene 14 capítulos. Los colocan allí. Por supuesto que la gente no conoce esto y tiene la Biblia y entonces comienzan a leerla. Los que la leen, que no todos la leen. Y entonces comienzan a leerla y encuentran que la Biblia tiene una cantidad de libros que, como están ahí puestos, se supone que son también libros divinamente inspirados y los ponen en la misma condición. No me voy a hacer referencia al Nuevo Testamento, porque los 27 libros del Nuevo Testamento coinciden en todas las Biblias de toda la tierra. Por lo tanto, no hay ninguna incongruencia. Todos y cada uno de los libros del Nuevo Testamento, comenzando desde Mateo y terminando en Apocalipsis, todos fueron divinamente inspirados. No hay uno que esté acercándose, no hay uno, no, todos están divinamente inspirados. Y además de eso, el canon del Nuevo Testamento fue cerrado. El canon del Nuevo Testamento fue cerrado en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Ahí no hay incongruencia. ¿Dónde está la gran incongruencia? En los libros del Antiguo Pacto. Y es interesante que la Iglesia Católica Romana
le haya incluido a los libros del Antiguo Pacto, que no son herencia del pueblo cristiano, sino herencia del pueblo hebreo. Si usted le pregunta a un judío, a un rabino, por esos libros, le va a decir: qué pena, ni en el momento en que se cerró el canon, ni hoy día esos libros son constituidos como divinamente inspirados. Fueron sacados en su momento y no son aceptados. Pero la Iglesia Católica los aceptó. La Iglesia Católica los incluyó. Y por eso hay tantas y tantas doctrinas que hoy día la Iglesia Católica practica, que están fundamentadas en esos libros. El año pasado nosotros hablamos de eso aquí, cuando iniciamos el módulo de Doctrina 1, exactamente en la clase número 3. Hicimos mucha referencia a eso. Pero hoy quiero explicarles, a los que no estuvieron ese día, por amor a los hermanos, cuáles y por qué esos libros nosotros, la Iglesia Cristiana, nunca los aceptó ni los aceptará. Primero, y la más importante de ellas, es porque nunca fueron incluidos en el canon hebreo. Y el canon hebreo es un legado, es una herencia del pueblo de Israel, y por lo tanto añadirle o quitarle libros al Antiguo Pacto sería afrentar directamente al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo es el pueblo de Dios, y en su momento fue inspirado por el Espíritu Santo también para poder escoger los libros que se incluyeron en el Antiguo Pacto. Esos libros que encontramos, por ejemplo, el libro de Eclesiástico, Sabiduría, primer y segundo libro de los Macabeos, Tobías, Judith, y otros tantos, son libros que no aparecen en el Antiguo Pacto, que la Iglesia Católica en algún caso los llamó deuterocanónicos. La palabra deuterocanónicos es una palabra que tiene mucha relación con la palabra Deuteronomio. Deuteronomio significa una ley posterior o un recuerdo de la ley. Por eso en la Biblia encontramos la ley en el libro de Levíticos, y también le encontramos la ley en el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio significa eso. Deutero significa posterior. Entonces, cuando la Iglesia Católica establece algo que se llamó los libros deuterocanónicos, está diciendo que fueron libros que se incluyeron posteriormente, y los incluyó la Iglesia de Roma, no el pueblo hebreo. No son libros deuterocanónicos del pueblo hebreo, son libros deuterocanónicos de la Iglesia Católica. Entonces esos libros nunca fueron citados. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar, déjeme decirle, en el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, encontramos 295 referencias al Antiguo Pacto. Y ninguno de los libros del Nuevo Testamento hacen referencia ni a Sabiduría, ni a Eclesiástico, ni a Baruch, ni a Tobías, ni a primero y segundo de Macabeos. Es decir, en el Nuevo Pacto no fueron siquiera mencionados. Ni Jesús los mencionó, ni los mencionó ninguno de los apóstoles, escritores neotestamentarios. Entonces eso es diciente, ¿cierto que sí? José fue el historiador del primer siglo. Tampoco los incluyó. De hecho, él escribió desde Artajerjes hasta nuestros propios días. Se ha escrito una historia completa, pero no se le ha considerado digna de igual crédito como los escritos anteriores, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Resulta que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se produjo algo que se conoce en la historia como el periodo intertestamentario. 400 años más o menos. 400 años de silencio. 400 años donde ya la revelación del Antiguo Pacto había cerrado, y Dios guardó el tiempo perfecto para la consumación y la proclamación de la gracia, porque la ley llegó hasta Malaquías, y luego en el Nuevo Testamento encontramos el hecho de que Jesús se revela la gracia a través del Evangelio. Filón, un gran judío y gran filósofo de Alejandría, nunca mencionó los libros apócrifos. Ninguno de esos libros deuterocanónicos fueron declarados, ni siquiera citados por historiadores. No se hallaron en los catálogos de libros canónicos hechos durante los primeros 4 siglos de la nueva dispensación. Nunca se incluyeron en la lista cristiana más antigua compilada por Melitón, un obispo de Sardis. Jamás se incluyeron esos libros. Jerónimo incluyó estos libros en la Vulgata Latina,
pero dijo que eran libros que no eran libros del canon, sino eran libros históricos, que la iglesia hacía bien en de alguna manera leer, pero nunca se le dio a esos libros esa autoridad doctrinal suprema como lo tienen los demás libros. Esos libros jamás reclaman inspiración y autoridad divina. Nunca los libros deuterocanónicos o apócrifos tienen esa referencia. No tienen el elemento profético verdadero ni hablan como mensaje de Dios. Estos libros cometen y contienen muchos errores históricos, geográficos y cronológicos. Se contradicen a sí mismos, contradicen la Biblia y a la historia secular. Esos libros contradicen la Biblia, contradicen los demás libros. Cuando usted vayamos estudiando una de las doctrinas o una de las reglas más importantes de la hermenéutica, dice que la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Por lo tanto, cuando a usted le parezca que un texto de la Biblia diga algo, pero de otro lado dice algo diferente, usted está malinterpretando. No es lo que usted está entendiendo, lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en el libros como por ejemplo el libro de Tobías, en el 4:11 dice: por cuanto la limosna libra de todo pecado y de la muerte. Óigame bien, el libro de Tobías dice que la limosna libra del pecado y de la muerte. Eso es abominable, que eso lo diga un libro. Oye, el único que libra del pecado y de la muerte es la sangre de Jesucristo, el sacrificio de la cruz, no la limosna, no la ofrenda, no. En ese mismo libro, en el capítulo 4, versículo 18 dice: pon tu pan y tu vino sobre la sepultura del justo. Por eso es que cuando la gente se muere, le pone la comidita. Eso es espiritismo, hermano. Eso es consultar a los muertos. Eso de las 9 noches y que sentarse y que invocar eso no es bíblico, hermano. Quien recibió a Cristo tiene la vida. El que no recibió a Cristo, por mucho que usted ore, no lo puede mandar para el cielo. La salvación es un regalo para todos, pero se tiene que recibir mientras estamos en la tierra. Por ejemplo, en ese mismo libro, en el libro de Tobías, ese es uno de los peores. En el capítulo 6, versículo 8 dice: si pusieres sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyenta a todo género de demonio. De ahí sacaron el saumerio, que mucha gente lo pone para echarlo. Eso no es bíblico, hermano. Si usted quiere echar un demonio, dice la Biblia: en mi nombre echarán fuera demonios. No es con agüitas, no es con saumerio, ni es con aceite. Porque hay gente, los católicos usaban el agua bendita y algunos cristianos evangélicos el aceite. Y le echan aceite a todo el mundo. Cuidado, el aceite es para orar a los enfermos. El aceite es para consagrar a los ministros. El aceite no es para ministrar a los endemoniados. Amén. En el capítulo 12, versículo 9 dice: porque la limosna libra de la muerte, y es la que purga los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna. Eso es antibíblico. Eso va en contra de la palabra de Dios. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 43 y 45 dice: habiendo recogido en una colecta que mandó hacer 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que ofreciesen un sacrificio por los pecados de los difuntos. De ahí salió las misas, los responsos, los agrarios, las indulgencias. ¿Se da cuenta? Una cantidad de doctrinas que la iglesia tradicional tiene, fundamentados en libros que no son divinamente inspirados. Hay otro libro que dice: Dios de Israel, escucha ahora la oración de los muertos. Imagínese usted, Macabeos,
En Baruch, perdón, ese está en Baruch. Padre que estás en el cielo, Señor, que te damos gracias por tu bendición, por tu palabra y porque hoy nos has hablado al corazón. Te pedimos, Señor, instrúyenos en tu verdad, permite que seamos hombres y mujeres caminados en tu palabra, guiados por ella, para vivir conforme a lo que tú has prometido para tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén.